Las máquinas y dispositivos requieren de lenguaje de programación para cumplir sus funciones. Pero ojo, este lenguaje es muy distinto al nuestro, pues en él una palabra puede solo significar una cosa. El código debe ser muy preciso y sin ambigüedades, si no las máquinas se volverían locas, bueno, como nosotros. Bienvenidos a Todo Tecno. Hoy hablaremos de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación obedecen a un conjunto de reglas que permiten expresar las instrucciones que serán ejecutadas por las computadoras. El programador es el profesional que se ocupa de utilizar estos lenguajes para crear esas secuencias de instrucciones que en conjunto conformarán los programas informáticos. Los desarrolladores de software son los más buscados de la industria de tecnologías de la información y aquí se pone interesante el asunto. ¿Sabes cuánto puede llegar a ganar un programador al año? No en Perú, en el mundo. Atento a la siguiente nota. No es que los programadores vayan muy contentos por allí publicando sus salarios en las redes sociales. No, lo que pasa es que las diversas carreras en el campo de desarrollo de software y las tecnologías de información abren las posibilidades de obtener los trabajos con las mejores remuneraciones en el planeta. Por lo menos, así lo afirman diversas plataformas de software que han recogido información de miles de ofertas de trabajo que se publican en Internet. Debe ser cierto, porque los países más desarrollados del mundo están evolucionando de la mano de la tecnología y la ciencia. Aquí te pasamos una lista de los países que encontramos donde hay mejores oportunidades para estas profesiones. Reino Unido. Es una de las potencias tecnológicas más importantes del mundo. Actualmente, más de 100.000 empresas de software operan allí. Entre las más populares están Apple y Google. Posee el mercado de celulares más grande de Europa. El sueldo de un programador es aproximadamente $59.300 al año. Esta cifra puede variar de acuerdo al manejo y habilidades que tenga el profesional. Irlanda. El incremento de la industria tecnológica en el territorio es próspera, por lo cual la demanda de expertos con capacidades en el desarrollo de aplicaciones, Internet y tecnologías crece continuamente. La nación ofrece planes para proyectos de investigación y desarrollo en el sector tecnológico y software, atrayendo a compañías para establecerse y crear fuentes de trabajo en la zona. Un programador en Irlanda recibe un sueldo de aproximadamente unos $43.240 al año. Alemania. Se posiciona como el octavo país más innovador del mundo y cuarto lugar en el mercado de tecnología de la información. Por esta razón, muchas empresas extranjeras han decidido establecerse e invertir allí, con un salario promedio de $61.000 anuales. Alemania se encuentra entre los primeros 5 países donde los desarrolladores de software ganan mejor. Estados Unidos resulta un país atractivo para todos los desarrolladores de tecnología, debido a que las grandes compañías de desarrollo de software, como Microsoft e IBM, tienen sus bases principales en la nación. Un ingeniero de software promedio gana $95.740 por año. Seattle es conocida como la ciudad donde mejor se paga a los programadores, con un salario promedio anual que bordea los $105.700. La economía de Canadá se ha orientado hacia la innovación y es uno de los líderes mundiales en el desarrollo de software, ya que el sector de tecnología de la información es el principal inversor privado en desarrollo e investigación del país. Grandes compañías conocidas a nivel mundial tienen sus bases principales en Canadá. Entre las más populares están Facebook, Samsung, Fujitsu, Microsoft, Oracle y Twitter. La paga de un creador informático en Canadá es de $57.000 al año. Japón. En lugares como Japón, la ingeniería de software está creciendo exponencialmente y se ha convertido en una de las carreras más populares, con un sueldo promedio de unos $61.000 anuales. Cabe decir que los sueldos referidos son del 2020 y dependen, entre otros factores, de los impuestos y la inflación de cada país. Para el perfil de un programador deseado se valora mucho la experiencia, las actualizaciones, especializaciones certificadas,
el manejo de los distintos lenguajes de programación, no solo los que están en tendencia, hablar fluidamente el inglés y, de ser posible, un idioma más. Y muchas ganas de resolver problemas. ¿Y tú, te animaste a estudiar lenguaje de programación? Tengo una consulta para Naomi. Naomi, dinos cuáles son los lenguajes de programación más populares. Hola Mirta, estos son los principales lenguajes usados en la programación. Perl. El uso de este lenguaje está extendido en la construcción de aplicaciones CGI para la web. Se trata de un lenguaje muy práctico para extraer información de archivos de texto y generar informes a partir de su contenido. Java. Es uno de los lenguajes de programación de código abierto más populares. Fue comercializado por primera vez en 1995 por Sun Microsystem. Está detrás de muchas webs y aplicaciones, de consolas y superordenadores, de móviles y de hasta Internet. Python. Se crea a finales de los 80 y principios de los años 90. Su programación se orienta a objetos y se emplea para hacer aplicaciones genéricas en la informática científica y Big Data. Su código es de distribución libre, por lo que no tendrás que pagar licencias para usarlo. Ahora sí, entremos de lleno a conversar acerca de programación. ¿En dónde se aplica todo el conocimiento de un programador en nuestro país? ¿Y cuál es la tendencia en el extranjero? ¿Cuáles son los lenguajes básicos y los más avanzados? Estamos con Rommel Quintanilla. Él es profesor de Ciencia de la Computación en UTEC y nos contará todo lo que queremos saber del mundo de la programación. Hola Rommel, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Mirta. Buenas tardes. Gracias a ti por acompañarnos. Se habla mucho de la programación, sin embargo, pocos tenemos una definición clara sobre lo que significa. En tus propias palabras, ¿qué podrías decirnos? La programación es la manera en la que nosotros podemos comunicarle al computador qué es lo que queremos que haga. Para programar nosotros necesitamos un lenguaje de programación. Este lenguaje de programación es como el lenguaje español, por ejemplo, que nosotros hablamos. Tiene una estructura, ¿cierto? En el español nosotros tenemos sujeto, predicado. Similarmente, en la programación, cada lenguaje de programación ofrece una propia estructura y nosotros como programadores tenemos que escribir código que esté, digamos, siga esas reglas. Ajá. Y que finalmente nos van a permitir construir programas muy interesantes. Hay una grandísima variedad de programas que se desarrollan actualmente. Pensemos, por ejemplo, en los juegos de computador, pensemos en las aplicaciones de celular, pensemos en las páginas web. Todos estos productos, digamos, tecnológicos o propios del área digital necesitan entonces de programación. Pero vayamos un poco antes, cuando hablabas tú sobre los diferentes lenguajes. ¿Aproximadamente cuántos lenguajes de programación existen? ¿Cómo vienen estos creciendo? ¿Y cuáles serían los más populares que imagino tienen que ver también con la utilidad de los mismos? De acuerdo. Es difícil cuantificar el número de lenguajes que existen actualmente por el hecho de que se crean diariamente varios de acuerdo a las necesidades que permiten construir sistemas mucho más complejos de manera mucho más, por decirlo fácil, de manera mucho más mantenible. Estos lenguajes de programación actualmente permiten construir definitivamente una variedad grandísima de softwares que van a básicamente resolver los problemas que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, cuando vemos un anuncio, por ejemplo, ¿no? O una oferta de empleo que dice se busca programador o programadora, ¿qué tipo de lenguajes son los que regularmente se requieren del profesional, ¿no? Yo sé que no se pueden cuantificar, ya lo dijiste, pero seguramente hay algunos que están como que en tendencia o que marcan el top de lenguajes. Y como lo mencionas, existen rankings de empresas que hacen este tipo de estudios basados justamente en el hecho de cuán popular es un lenguaje de programación. Tenemos, digamos, coincidencias en estos diferentes rankings. Se menciona JavaScript, se menciona al lenguaje PHP, se menciona C++, Java, Python. Todos estos lenguajes de programación son muy populares y efectivamente aparecen en la mayoría de, digamos, de ofertas de empleo. Básicamente,
no existe un mejor lenguaje de programación, porque aparezca arriba en el ranking no quiere decir que sea el mejor. Okay. Sin embargo, va a depender de la utilidad a la que, o el dominio en el que se van a aplicar estos lenguajes de programación. Exacto, vamos con ellos para seguir entendiendo y entrando al mundo de la programación. Si quiero programar un aplicativo, por ejemplo, ¿qué tipo de lenguaje utilizo o qué tipo de lenguaje se utiliza regularmente para una web y cómo así los diferenciamos, ¿no? O para un videojuego. Sí. En el caso, por ejemplo, de las aplicaciones en Android, para Android, se utiliza mucho el lenguaje, por ejemplo, Kotlin. En el caso de Apple, del sistema operativo iOS, se utiliza Objective-C o también Swift. En el caso del desarrollo web, ya mencioné JavaScript. Se utiliza PHP, Ruby. ¿Qué lenguajes tendría que o manejar un programador? Y en tu caso, por ejemplo, ¿cuáles manejas o cuáles recomiendas? ¿Por dónde empezar en este universo tan increíble de creación de códigos? Los fundamentos básicos de la programación son los algoritmos. Los algoritmos básicamente son este conjunto de pasos que nosotros le vamos a dar al computador para que los pueda interpretar y ejecutar. Para ello, en realidad, no se necesita un lenguaje de programación. El lenguaje de programación se utiliza cuando queremos ya ejecutar eso en determinado hardware. Ok. Entonces, nosotros, para programar, podemos hacerlo con lápiz y papel, inclusive sin computador. Y eso es lo que hacían, por ejemplo, los primeros programadores anteriormente, antes de que exista el computador, ya existían las teorías de la computación y digamos, ya se podían resolver problemas aritméticos, computacionales. En mi caso, yo utilizo en mi día a día C++, básicamente porque este lenguaje de programación es eficiente en comparación a otros lenguajes. Va a depender, y lo que yo recomendaría, por ejemplo, a los que quieren aprender sobre lenguajes de programación, que vean estos rankings, que analicen los reviews o los discursos críticos acerca de por qué un lenguaje es muy popular actualmente, y vean todas estas tendencias para saber cuál sería el mejor o el lenguaje más adecuado para ellos. Ahora, importante recalcar que los lenguajes de programación van a diferenciarse por su facilidad de uso, por su facilidad por su curva de aprendizaje, por su potencia, digámoslo así. Entonces, depende de cada uno ir escogiendo el lenguaje que va a ser más adecuado, ¿cierto? Para los propósitos que cada uno tiene. Muy bien. Hay a veces, porque esto se escucha, una etiqueta sobre los programadores, Rommel, ¿no? Que tienen que ser muy inteligentes, ¿no? Porque la programación es muy compleja, porque es muy difícil, porque no cualquiera puede programar. ¿Qué tanto de cierto tiene esto si vemos que cada vez se promociona más el aprendizaje de la programación? Es un mito. Te doy un ejemplo bien concreto. Hay programas, me refiero a programas nacionales en otros países, que están, inclusive en el Perú, que están enseñando a programar a niños a partir de los 4 años. Parece imposible, pero en realidad la programación es un conjunto para programar se necesitan habilidades lógicas, habilidades creativas, que todos los niños tienen, que todas las personas tienen. Solo tenemos que desarrollar ese tipo de habilidades. En ese sentido, lo que lo que se hace, digamos, con estos niños es enseñarles, obviamente, un lenguaje de programación que es mucho más simple, pero no por ello poderoso, y los resultados terminan siendo muy interesantes. Crean juegos, por ejemplo. Pueden programar, digamos, visualmente utilizando bloques de colores sobre todas las etapas para la creación de estos lenguajes, y al final nosotros también, digamos, tenemos esa capacidad de crear un nuevo lenguaje de programación si es que así lo necesitamos. Estupendo, no solo aprender, ¿no? Entonces también crear lenguajes de programación. Increíble que todo esto esté pasando en nuestro país. Está pasando, y más adelante vamos a hablar de esto que menciona Rommel, de niños aprendiendo programación y la programación aplicada en la educación. Muchísimas gracias, Rommel, por habernos acompañado. No sé si quieras agregar algo, de repente algún mensaje para que más chicos y chicas se animen a probar suerte en la programación en general. Muchas gracias, Mirta. Es un mundo, la programación es un mundo fascinante. Pensemos que no tenemos límites. Si nosotros aprendemos a programar, nosotros simplemente vamos a poder crear lo que podamos imaginar. El hombre llegó a la luna gracias al software. Ahora tenemos inclusive robots que están estudiando estos astros.
y también todos ellos contienen software. Los celulares de hoy en día, las aplicaciones que utilizamos día a día, todas ellas necesitan programadores. Y qué bueno que, digamos, tengamos este espacio en el que podamos compartir este conocimiento para que más niños, adolescentes puedan animarse, no le tengan miedo y seguramente vamos a crear una mucho mayor masa crítica de programadores y programadoras a lo largo de los siguientes años. Que así sea. Gracias, Rommel, un gusto. Gracias a ti. Muy bien, momento de hacer una pausa. No se muevan, regresamos con mucho más. Si aún te suena muy complicado eso de los lenguajes de programación, te cuento que desde hace unos años estos códigos se les enseñan a los niños. Sí, y más allá de la programación y que brinden herramientas para enfrentar la vida como determinación, creatividad, capacidad de análisis, pues programar implica tener que resolver problemas paso a paso. Y para darnos más detalles sobre programación y su aplicación en la educación, tenemos con nosotros a Alonso Mujica, CEO de Syllabus. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias por acompañarnos. Quiero que todos sepan que no es la primera vez que voy a conversar con Alonso de programación, de la programación además aplicada a la educación. Y esto pasa, Alonso, porque imagino que tú descubres hace varios años, el potencial que tenía la programación en la educación. No sé si nos puedes comentar un poco sobre este camino que has seguido hasta el día de hoy. Bueno, el camino es bastante largo, así que voy a tratar de resumirlo un poco, pero digamos que el resumen concreto es que tanto en mi trabajo anterior como por experiencias personales desde niño, a mí siempre me ha gustado, digamos, la tecnología. Y yo ya en el mundo laboral y en muchos emprendimientos que tuve, fui viendo de que en general faltan profesionales en el mundo tecnológico. Y esto no es algo solamente que se dé en el Perú, sino que se da en un montón de países. Entonces nosotros comenzamos a averiguar y a tratar de entender por qué es que pasa esto, ¿no? Claro. Si el mundo tecnológico es tan bonito y que es tan fascinante, por lo menos a mí me fascina desde que soy muy chico, ¿por qué es que faltan profesionales tratando de estudiar estas carreras, ¿no? Entonces detectamos que uno de los problemas, porque hay varios, pero uno de los problemas es que estas tecnologías y estos conocimientos, estas habilidades no se están desarrollando en la etapa que somos escolares. Entonces, si tú esto no lo ves nunca cuando estás en el colegio, va a ser muy, pero muy difícil que siquiera se te ocurra que esto podría ser una vocación, porque muchas veces es por desconocimiento, no por falta de talento, ¿no? Entonces, claro, decidí dejar mi trabajo anterior en el mundo corporativo y dedicarme a 100% a tratar de resolver ese problema, ¿no? Cómo acercarle la enseñanza de la programación a los chicos cuando todavía están en la etapa de colegios. Estupendo. Y en ese camino, ¿cómo te ha ido y qué tipo de ventajas has encontrado? Porque claro, una cosa es tenerlo en la teoría, pero en la práctica, formando a niños, a niñas, adolescentes en programación, ¿qué es lo que nos puedes comentar? Bueno, yo creo que nos ha ido bastante bien, porque acá estamos todavía, después de varios años. Y no solo acá, pero, no solo en Perú. Sí, de hecho no solo acá. Principalmente estamos en Perú y en Chile, y recientemente, hace unos meses, hemos abierto operación en México, lo cual es un sueño hecho realidad, la verdad, porque queremos llevar esto cada vez a más lugares. Y ¿qué hemos encontrado nosotros? Hemos encontrado que cuando tú agrandas las opciones en el menú, pones más opciones en el menú, hay muchos chicos y muchas chicas también, y esto es importante mencionarlo, que les gusta este camino, ¿no? Que les gusta este camino y que comienzan a detectar que tienen talento para estas cosas desde una edad muy temprana. Entonces, ¿cuál es una ventaja? Respondiendo a la pregunta de cuál es la ventaja, claro, es que de estudiar esto cuando tú todavía eres joven, es que no estás ni con la presión de que tengo que ir a trabajar, de que ya estoy en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sino es como a todos nos pasó alguna vez en el colegio que hubo un curso para el cual éramos especialmente buenos, que nos gustaba, y no necesariamente un curso, digamos, de conocimiento, sino puede ser algún deporte o algo, pero algo que disfrutabas hacer. Entonces, hay muchos chicos que nacieron con la vocación para entrar al mundo de la tecnología. Entonces, ¿por qué tendrías que esperar
a terminar el colegio para comenzar a hacer algo que te guste y te apasiona y te llena. Esto que tú nos comentas es absolutamente positivo, ¿no? Generar un espacio para formar capacidades que lamentablemente no están siendo formadas. ¿Qué tendría que pasar? Y esto también lo hemos conversado y tú has sido también, como tiene que ser, honesto, sincero, frontal, para que desde las escuelas los cursos de programación o los cursos vinculados a tecnologías de la información empiecen a dictarse no como algo extracurricular, no como el taller, sino como parte de la formación educativa. Mira, hay varias cosas que tienen que pasar, pero... Y ese es el eterno problema que tenemos a veces los países latinos con esto, ¿no? Porque es como... me pasó mucho en todo el viaje con Syllabus, que tú vas a hablar de la importancia de enseñar programación y a veces te dicen, oye, pero estamos mal en PISA, estamos mal en comprensión lectora, estamos mal en matemática. Claro, ¿cómo doy ese paso? Seguramente. O sea, sí, de hecho hoy día estaba leyendo un artículo periodístico y es como si quisiéramos cerrar la brecha de infraestructura en Perú en educación, ajá, con la inversión anual que tenemos, nos demoraríamos 36 años, ¿no? Entonces, ¿quién se va a poner a pensar en programación, que es la competencia 28 y 29, si hay como que 27 competencias anteriores a estas que no están siendo bien formadas, ¿no? Entonces, es el huevo de la gallina. Entonces, y yo que creo que no son excluyentes. Yo soy convencido de que no son excluyentes. Es decir, tal cual. No, porque el hoy no lo tengas bien, no significa que tengas que dejar de pensar y hacer cosas para el mañana. Y de hecho, lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que reflexionar como educadores, y hay que hablar también, por ejemplo, con los padres de familia, que son muchos padres de familia que se están dando cuenta, es que ya no es el mañana. ¿No? O sea, eso creo que es el mensaje más importante. Esto ya no es el futuro. O sea, nosotros siempre decimos hay que preparar a los chicos para el futuro, pero el futuro es hoy. O sea, el futuro es hoy. Hay estudios del Foro Económico Mundial que dicen que en 5 años 80% de trabajos van a desaparecer por la automatización. Entonces, que para el 2030, ¿no? Van a desaparecer. Claro, ¿cómo nos adaptamos a esa realidad inminente? Entonces, el 2030 es ahorita. O sea, y también cuántos trabajos van a requerir habilidades digitales en unos años. Es impensable o sea, tener que esto es el futuro y que todavía tenemos que esperar, ¿no? O sea, yo creo que hay que tomar decisiones, sobre todo también en temas de qué vamos a hacer con la educación de los chicos, ¿no? Hay muchos países que han implementado esto exitosamente. Ahora, esto no es como que lo hacemos hoy y mañana está implementado. Pero digamos que a nivel del sector privado, ¿qué sí se puede hacer? Y que yo creo que es algo muy potente que tiene que pasar, es que se tienen que potenciar otros espacios educativos que los padres de familia ya están comenzando a reconocer que tienen una validez importante, ¿ya? Es decir, no necesariamente es el certificado o el diploma que te acredita a nombre de la nación, etcétera, 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 pero sí es un espacio que certifica o que sí brinda la formación y sí certifica que tú tienes ciertas habilidades, ciertas competencias. Yo te cuento un caso muy puntual. Yo tengo 2 alumnos de Syllabus que me acuerdo que en los últimos 7 días nos han escrito porque están ahora aplicando a universidades para estudiar informática en los Estados Unidos y que nos están pidiendo que dentro de sus aplicaciones están presentando los certificados que nosotros les dimos de cuando llegaron cursos con nosotros. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque en otros países ya están viendo de que no solamente los espacios formativos formales, como los colegios o los institutos o las academias, son espacios que forman habilidades. O estamos yendo al mundo de las habilidades, no necesariamente el mundo de los diplomas. Claro, y hay que darle valor a estos espacios complementarios, exacto, ¿no? Bueno, Alonso, te agradecemos muchísimo. Nos quedan unos segunditos para que puedas cerrar. Yo lo que quiero es como reciente padre de familia, creo que lo que quiero invitar a los papás, mamás que nos pueden estar escuchando, es que independiente si vas a ser científico de la computación, ingeniero informático o cualquier otra carrera, es importante que tus hijos aprendan programación por todas las habilidades que esto desarrolla y porque es tan importante aprender a programar hoy como era hace unos años ir a los cursos de inglés, como era hace unos años ir a los cursos de matemáticas. Es decir, tú vas a ser más empleable en el futuro, y el futuro es ahorita, si es que tienes estos fundamentos, independiente si quieres crear una página web o no. Digamos que esta es la nueva matemática, el nuevo inglés, es el nuevo idioma que todos deberían saber. Y no hay por qué no pensar de que si tú aprendes esas cosas hoy, te puedes abrir las puertas
de una carrera en el futuro que te pueda llevar al extranjero, te pueda llevar para trabajar en empresas en cualquier lugar del mundo y a resolver los grandes problemas que tiene el mundo con tecnología. Y creo que eso es lo más potente de elegir una carrera o una vocación en programación, que te puede llevar a trabajar en cosas que no te hubieras imaginado, pero que tienen un potencial de atender y mejorar las vidas de millones de personas. Estupendo. Y esto es tan válido para chicos como para chicas. Muy y eso es bien. importantísimo, creo que tenerlo decirlo. claro. Sí, te agradecemos muchísimo, Alonso. Recordemos que, bueno, como dice Alonso, no muchos padres y madres de familia hacen el esfuerzo, pero la educación es un derecho y la educación digital es parte de ese derecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mirta. Antes de irnos a la pausa, te dejo con un tecnodato. Presta atención. Tecnodato. La técnica conocida como pantalla croma supuso la llegada de los primeros efectos digitales al cine. ¿Te imaginas a niños y niñas hablando de los personajes que van a crear para sus propios videojuegos? No solo de los puntos que obtienen, sino de los poderes que les van a otorgar mediante la programación, pues esto es posible. Crack the Code es una academia online que empodera a niños y jóvenes a través del código y la tecnología. Vamos a conversar con Román Huerta, él es un apasionado de la educación y el coordinador académico de Crack the Code. Hola Román, ¿qué tal? Hola Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos hablado ya claramente de los múltiples beneficios que tiene la programación en la educación. Sin embargo, si tenemos que ser específicos y hablar del desarrollo de videojuegos, ¿cómo así puede ser posible que niñas, niños, adolescentes empiecen ya a programar sus propias ficciones? Bueno, te comento que los niños, las niñas, como todos sabemos, son los que tienen la creatividad a flor de piel. Ajá. O sea, es lo que a ellos les nace y ahora con todo este mundo, toda esta exposición que tienen a lo virtual y en esto de la pandemia, más aún, o sea, todos los niños ahora han usado una computadora, una tablet, pues también han visto videojuegos, ¿no? Que antes sí, era un poco, algunos papás estaban reticentes a quererlos dejar jugar en un videojuego, pero pues ahora se ha dado y claro, hay que tener un control sobre ello, eso es un tema bastante grande aparte, pero también es aprovechar este gusto que le están haciendo en ellos para que pues aprendan algo como es la programación, ¿no? ¿Y qué es la programación en sí? La programación es, en verdad yo lo puedo decir como es que traducir las ideas que tenemos en nuestra cabeza, cómo nosotros queremos que se hagan las cosas, traducirlo a un lenguaje que la computadora lo entienda. Genial. ¿No? Y lo traducen y ellos pueden crear lo que ellos deseen. El juego que quieran, modificar algún juego que ya exista. Y lo chévere es que no es nada muy complicado, ¿no? Lo que sí es que hay que ponerle un montón de punch e ir aprendiendo poco a poco. Eso, ir aprendiendo poco a poco. ¿Qué significa? ¿Qué tipos de lenguajes o qué tipo de lenguajes de programación, porque esos varios, aprenden los niños? Y no sé si eso tiene que ver también con segmentar edades, ¿no? Porque es diferente enseñarle programación seguramente a un joven o a una niña de 6 años, 8 años, que a un joven de 17 años, 18 años. Sí, mira, nosotros normalmente sí los separamos por edades, aunque siempre igual hacemos como que una etapa de prueba, a ver, porque a veces hay niños de 17 años que te sorprenderías la habilidad que tienen para hacer esto de la programación. Pero en sí lo que buscamos es que primero aprendan todo lo que es la lógica de programar, porque toda la programación tiene mucho que ver con lógica. Y así nos parezca medio loco, los chicos tienen la lógica muy desarrollada, ¿no? Es cuando a veces van al colegio donde ya les dicen tienes que hacer esto así o esto así. Ahí recién nos estructuramos y abandonamos el pensamiento más creativo, ¿no? Exacto, eso sucede. Entonces, pero ¿qué pasa? Nosotros, primero, por ejemplo, tenemos niños, niñas desde 5 años, que tal vez todavía no escriben muy bien, pero usan lo que es la programación en bloques, que es como coger unos pedazos, unas piezas rompecabezas, e ir poniendo una tras otra, y con esto vas diciendo qué quieres que haga, por ejemplo, tu personaje, que si presiono tal botón hace tal cosa, hace esta otra, y
no tienen que aprender palabras nuevas, a veces ni siquiera entienden del todo lo que dice el bloque, pero ya saben que ese es el bloque que tienen que usar para, por ejemplo, hacer que se mueva. Entonces empiezan con eso, empiezan con programación en bloques, ¿no? Los más pequeños, y van avanzando ya a programación, tal vez también en bloques, pero un poco más avanzada, algunas mejores herramientas. Y luego pueden llegar ya a usar programas como lo que es Unity, Unreal, que son programas que se usan ya en un nivel profesional, ¿no? Claro. Y ellos hacen los videojuegos que deseen. En verdad es poco a poco el avance, pero sí pueden llegar a hacer cosas bastante interesantes. Genial, entendemos que hay esta evolución en el aprendizaje también, de menos a más, pero me ha encantado cómo lo has explicado, ¿no? En principio nosotros tenemos que, más que memorizar fórmulas y lenguajes y códigos, es entender por qué, ¿no? ¿Qué voy a solucionar? ¿Qué función quiero generar? Sí, y en verdad es eso, es cuando, o sea, si yo te pregunto o a alguna persona que tal vez nunca cogió algo de programación, ¿saben programar? No, ¿qué es eso de programar? Pero literal, todos sabemos programar. Yo a veces les pregunto, cuando tengo la oportunidad de conversar con los papás, ¿saben qué es una condicional? Me suena a condición y todo eso, pero en verdad, literal, cada vez que nosotros, bueno, ahora no salimos mucho, pero cuando salimos y queremos cruzar la calle, ¿qué es lo que hace uno? O qué es lo que idealmente uno debería de hacer, es ver el semáforo, ¿no? Y en mi cabeza yo sé que si el semáforo está en verde, yo cruzo. Ajá. Pero si el semáforo está en rojo, yo paro. Ajá. Eso es algo que ya nosotros nos hemos programado para poder seguir esas reglas. Genial. Este es un bloque gamer, como sabes, y buscamos empoderar a nuestros gamers, ¿no? Justamente luchar contra ese rechazo que hay hacia la comunidad y ejercer, por otro lado, entre los menores de edad, de repente un control, ¿no? Para el uso responsable de los videojuegos. Pero imagino que es alucinante también para los niños, las niñas, los adolescentes en general, tener o empezar uno de los talleres con una idea de personaje y luego poder verlo en una pantalla, ¿no? Eso me imagino que escapa a cualquier experiencia gamer. Sí, en verdad, lo que nosotros le proponemos a los papás a veces cuando vienen y nos dicen, no sé si meternos en la clase, mi hijo ya está todo el día en la computadora y para jugando, y nosotros decimos, hay que aprovechar este gusto, eso que tienen por querer jugar, para pues proponerle algo adicional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Y hay un trabajo previo, es más, con los chicos. A veces los chicos ya vienen todos, ya quiero hacer mi juego, que un Fortnite, no sé, o algunos juegos que... La competencia de Fortnite. Sí, pero y les decimos bien claro, esperen chicos. O sea, Fortnite lo ha hecho un equipo de miles de personas. Claro, ¿no? Claro. Vamos a ir poco a poco, porque cuando uno desarrolla un videojuego, no solamente es programarlo, sino también un equipo de diseño. Así es. Está la gente que hace la historia detrás del juego, ¿no? Toda la narrativa. Es gigantesco el mundo de los videojuegos. Pero ¿sabes lo que más les gusta? Cuando logran hacer algo que querían hacer, y esto ahora tú puedes compartir todo con todo el mundo. Y los chicos los comparten con sus amigos, y a algunos amigos les gusta y ya se quedan ahí, oye, y le dicen, agrégale esto, y cámbiale esto, y ya se forma una comunidad entre amigos que, pues, el otro se anima, oye, yo también quiero aprender a programar. Y eso es algo muy, muy chévere, ¿no? Hay que aprovechar ese gusto que tienen por los videojuegos para introducirlos en la programación. Así es, tan sencillo como estar en contacto con lo que le gusta a los más pequeños, ¿no? Nos queda un minutito. Román, dinos por favor en sencillo, ¿por qué es importante que niñas, niños, adolescentes, jóvenes en general den este paso entre consumidores de tecnología y creadores de tecnología? Sí. Mira, como hace unos años, cuando nosotros estábamos niños, ¿no? Era importantísimo aprender el inglés, ¿no? Y que nos íbamos a los distintos institutos de idiomas porque teníamos que aprender inglés porque era el idioma del futuro, pues la programación ahora se ha convertido en algo así, ¿no? No es que todos van a ser ingenieros, ingenieras, ¿no? No van a trabajar siempre con la computadora programando, pero la exposición hacia la tecnología y hacia, en verdad, un poco ya más de ser creadores de tecnología, pues cada vez está siendo más grande, ¿no? Los trabajos que vienen en un futuro, uno va a tener que trabajar con una computadora, no solamente ya usar la computadora, sino como que a la par con la computadora y pues poder crear cosas nuevas con la computadora. No nos podemos quedar atrás y decir, no, bueno, eso ya cuando estudie en la universidad.
en verdad es muy, muy potente el ya llegar a tener mis estudios superiores, pues conociendo mucho más cómo funciona la computadora, cómo la puedo programar, cómo puedo decirle que haga lo que yo quiero, ¿no? No les digo que imagínense que todos van a ser ingenieros, como les dije, sino que van a poder poner todo este potencial que tienen las computadoras en el trabajo que ustedes deseen. Eso va a ser algo muy, muy bueno, ¿no? Muy bien, importante tener esa base. Entonces, muchísimas gracias, Román, por habernos acompañado el día de hoy. No, gracias a ustedes. Y los invito a Crack the Code. Nosotros los esperamos y ahí van a encontrar muchos cursos bastante interesantes. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero antes les dejamos el vocabulario tecno. Vocabulario tecno. Login, entrar o iniciar sesión. Link, enlace o vínculo de alguna página o sitio web. Si quieres saber cómo anda el panorama tecnológico mundial, las tendencias, las novedades, no te pierdas la siguiente nota. Las niñas y los niños piensan principalmente en jugar y en entretenerse. Lógicamente, eso está muy bien. Sin embargo, conozcamos a una niña cuyo principal objetivo fue sacar adelante sus propios inventos. Después de tanto intentar y probar, Gitanjali Rao, que reside en Colorado, Estados Unidos, con tan solo 11 años, inventó un dispositivo que reduce el mercurio en el agua, entre otros inventos que la llevaron hasta la portada nada más y nada menos que de la revista Time. Esta niña científica ha cambiado la mentalidad de muchas personas que se mantenían escépticas ante su presencia angelical. Su gran persistencia la llevó a ser una de las estudiantes y científicas más jóvenes del mundo. Todo inició cuando Gitanjali tenía unos 10 años y les dijo a sus padres que quería desarrollar la tecnología de sensores basados en nanotubos de carbono, a lo que su madre respondió algo así como ¿una qué? No la entendieron, pero tampoco la desanimaron. Un escándalo de contaminación del agua de una pequeña localidad de Estados Unidos fue la fuente de inspiración del invento científico para esta niña curiosa. En 2014, se descubrió que las tuberías del sistema hídrico de la localidad de Flint, en Michigan, contenía altas cantidades de plomo que acababan en el agua que consumía la población. A raíz de esto, a Gitanjali Rao se le ocurrió crear una prueba rápida y de bajo costo para detectar la presencia del dañino metal. Rao fue la ganadora del desafío científico Joven 2017, un concurso nacional de ciencia, organizado por la empresa 3M y la organización educativa Discovery Education. Como reconocimiento a su idea, la joven investigadora recibió $25,000. El dispositivo utiliza nanotubos de carbono para medir el plomo y permite que un sensor conectado a través de Bluetooth a una aplicación móvil arroje un análisis preciso y casi de inmediato. Creo que en cualquier lugar en el que se consuma agua podría usarse este dispositivo porque probar la calidad del agua es muy importante, mencionó la joven. Señaló además que desea poner una sonrisa en el rostro de las personas, signo de una líder que demuestra su noble motivación de generar proyectos que aportan positivamente a la comunidad. La revista Time en el 2020 nombró por primera vez a su niño del año y la galardonada fue una adolescente científica e inventora que quiere inspirar a los demás intentando resolver los problemas del mundo. Rao fue elegida entre 5,000 adolescentes y niños nominados. Hoy en día, a sus 15 años, Gitanjali Rao ha inventado distintas tecnologías, en las que figura una aplicación que utiliza la inteligencia artificial para detectar casos de ciberacoso, entre otros inventos. Gitanjali cuenta que cuando crezca quiere ser genetista o epidemióloga. Por ahora seguirá enfocada en seguir desarrollando sus inventos. Y si a ti te encanta la ciencia y la tecnología, que nada te detenga. Vamos, tú puedes crear todo lo que te propongas. Zagalada se ha vuelto una de las cuentas de TikTok más populares entre los jóvenes a nivel nacional debido a los hilarantes videos donde Álvaro Zagal parodia a su mamá Patricia Medina en diversas situaciones cotidianas. Gracias a su contenido en redes, la vida de Álvaro ha dado un giro tremendo. ¿Cómo lo hizo? Él está aquí para contarnos esas y muchas otras cosas. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Mirta, ¿cómo estás? Oye, buenas tardes. Yo feliz de estar acá para conversar contigo. ¿Cómo estás tú? Yo más, y te contaré que cada vez que estoy triste, que son pocas, igual tengo que ver tus videos para divertirme, para ponerme de buen ánimo, y seguramente mucha gente piensa en lo mismo. Quiero conocer tu historia, quiero que presentes un poco cómo llegas a esta red social, a TikTok, con ese contenido que haces que es buenísimo, contenido de humor además. Bueno, como muchos de los que estamos en toda esta época de la pandemia, ¿no? Yo trabajaba como comunicador, como community manager, o sea, en una empresa y qué sé yo, pero no era feliz ahí, ¿sabes? O sea, era un puesto que creo que muchas personas les gustaría haber estado. Yo estuve como un par de años y no era feliz, lo hacía, pero no era feliz. Estabas en Y bueno, automático. llegó la pandemia. Sí, yo estaba como en piloto automático. O sea, estaba, pero no estaba, ¿no? Ajá. Y llegó la pandemia y empecé como a reinventarme, renuncié a mi trabajo en plena pandemia y dije, ya, es el momento perfecto para hacer algo que me guste, ¿no? Y de hecho siempre recalco esto, yo entiendo que cada persona pues tiene diferentes oportunidades, ¿no? Sí. En ese momento mi vida me permitía, entre comillas, darme el lujo de renunciar a mi trabajo y empezar a soñar con algo propio, ¿no? Y fue lo que hice. Descargué TikTok y empecé como que a crear contenido en TikTok y poco a poco hasta que ya despegó la cosa, ¿no? Sí, yo te lo contaba fuera del aire, te sigo desde los inicios y vi, no un gran cambio, pero sí esta cuestión de empezar de repente con un poco de timidez y luego encontrar el personaje, ¿no? Y darle entre una y otra situación. Y creo que eso es parte también de la exploración que haces como creador de contenido. Luego de más de un año, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes de estar en esta red social y tener éxito? Mira, yo creo cuando, por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo has tomado esto de la popularidad, entre comillas? Yo siempre digo que no me siento tan popular como quisiera, pero que en todo caso agradezco. Yo creo mucho en la vida, en Dios y qué sé yo. Agradezco mucho a la vida y a Dios que me haya tocado esta popularidad, entre comillas, ahorita que tengo 27 años y que sé que ya no lo es todo que salgas y la gente te reconozca o que te entrevisten. Eso no lo es todo. Lo que realmente tiene que motivarte como un creador de contenido o como un comunicador, que es lo que soy yo al final, es llevar un mensaje, ¿no? Cual sea que quieras tú dar, un mensaje positivo siempre. Entonces, en este momento llevo con mucha responsabilidad, ¿no? Y con mucha conciencia el hecho de saber que llego diariamente a más de 500,000 de personas en TikTok y a casi 100,000 personas en Instagram, ¿no? Entonces, con mucha responsabilidad, de todas maneras. Y es algo que se aprende en el camino, ¿no? Claro, y esta responsabilidad hemos visto te ha permitido llegar a otros espacios porque ya como un TikToker, ¿no? Que genera influencia en sus seguidores, eres parte de campañas importantes y campañas sociales. De hecho, eso es importante, campañas sociales. De hecho, la Liga contra el Cáncer, por ejemplo, fue todo un reto para mí, porque sentía que era el único nuevo, entre comillas, dentro de tantas personas que tienen mucha experiencia conduciendo o en el medio, ¿no? A mí me invitaron a aperturar y a ser embajador, uno de los 3 embajadores principales como cara de redes sociales, porque estaba como ancla principal, André Carrillo, trayendo toda la parte del deporte. Invitaron a Evelyn Ortiz, representando todo lo que es actuación, arte, y a mí como todo lo que es social media, ¿no? Redes sociales. Y dije, ¿qué? ¿Están seguros? ¿No? Y claro, eso te da a saber de que hay un crecimiento que aunque a veces no lo mido, ahí está, ¿no? Y yo encantado y feliz y con mucha responsabilidad también. Esta responsabilidad, la menciono nuevamente, permitió que en tu hogar, por ejemplo, tuvieses respaldo para generar contenido. Yo sé que creo que lo has comentado antes que al inicio no fue tan sencillo, que tu mamá te decía qué estás haciendo ahí en TikTok, hasta que bueno, también vio que en eso había pues potencial, ¿no? Sí, de hecho, es la verdad, yo soy muy sincero, ¿no? A mis papás en general no les gustaba el hecho de aparecer pues, con el polvo en la cabeza y un poco ventilar las intimidades de mi casa y de mi mamá sobre todo. Pero si eres talentoso y no eres disciplinado y no eres constante, tu creatividad, tu talento se muere, ¿no? Claro. Se queda estancado. No te lleva a ningún lado. Ahora, hay creadores de contenido de distintas profesiones, ¿no? Vemos artistas, cantantes, como decías tú, nutricionistas. En tu caso, tú eres comunicador. ¿Tú crees que esta formación que tienes en lo audiovisual también te ha ayudado para que tu contenido tenga mejor alcance?
Yo creo que sí, en mi caso sí, porque bueno, yo he trabajado durante el tiempo que llevo ejerciendo mi carrera como community manager, es decir, Claro. sé el teje y maneje de las redes sociales, ¿no? Pero hay mucha gente en esta pandemia que ha salido a flote, se ha convertido en creador de contenido por el mero hecho de estar explorando el aplicativo, Sí, ¿no? sí. Que son abogados, yo he visto hasta sacerdotes Claro, predicando esos la son buenos. palabra en TikTok, ¿no? Haciendo challenge y bailes de Jesús te ama y no sé qué, me parece algo loco, ¿no? Que hay que adaptarnos, ¿no? A estas nuevas tecnologías que nos permiten estar mucho más cerca del público, ¿no? Y ya no depender, disculpándome Mirta, de la televisión al 100%, ¿no? No, claro. Sino de que hay también todo un mundo en redes sociales como en un futuro lo estará en otras partes, ¿no? No, y los canales de televisión también están presentes en TikTok porque necesariamente tenemos que mirar todos hacia lo digital, ¿no? Digamos, donde están los cibernautas, donde están los usuarios, tenemos que estar todos. Exacto, o sea, hoy por hoy se hacen noticieros, o sea, de hecho, las noticias, tú te enteras mucho más rápido por un viral en Twitter o en Claro. TikTok y luego estás rebotando recién en la tele, ¿no? Arroba Entonces, el la chico de las tele noticias. Exacto, él por ejemplo, ¿no? El chico de las noticias. Entonces, digamos que la tele tiene lo suyo, definitivamente, y las redes tienen lo suyo, ¿no? Muy bien. ¿En qué momento, yo no sé si es con la llegada de las campañas publicitarias, antes o después, Álvaro, tú te das cuenta que habías construido una marca, ¿no? Una marca además basada en algo que a mí me fascina, que es el humor. De hecho, sí, con las marcas. No con las marcas porque la gente te da el cariño, definitivamente, te da el cariño, te da la confianza, te da el soporte para que tú digas, oye, mira, este video fue mi primer viral, no, ya la gente ya me reconoce, qué sé yo. Pero cuando la primera marca me toca la puerta y me dice, oye, queremos que publicites este producto, no, yo quedé como que, ¿qué? ¿Tan seguros? ¿No? Siempre un poquito dudando. Porque es la verdad, o sea, todos tenemos inseguridades, Sí, ¿no? Y claro. las inseguridades están ahí, uno aprende a manejarlas, pero creo que no desaparecen del todo. Entonces, para mí era como que están seguros que quieren que yo promueva esto, sí, sí queremos, ¿no? Y ahí me di cuenta de que ya había una marca potente que había que empezar a repotenciar. Entonces, me preocupé en repotenciar mi personaje como mi mamá. Y siempre recalcando que yo no represento ni a la mamá latina ni a la mamá peruana, simplemente a mi mamá, y que de ahí desencadene que las personas se vean identificados, yo feliz y encantado, ¿no? Exacto. Pero siempre recordando eso. No lo representas, pero todos estamos reenviando tus videos a nuestras mamás, ¿no? Básicamente, Yo feliz. para que se vean, Feliz, para que se encantado. diviertan. Nos queda un minutito, Álvaro. Sabemos que estás preparando grandes cosas, que tú además te estás preparando porque tienes la formación de comunicador, pero ahora también te estás formando como artista, que estás estudiando por aquí y por allá y que va a venir de repente próximamente un show en vivo. Sí, de hecho es mi sueño más próximo, ¿no? Y es una pelea interna con las personas con las que trabajo, porque ya a raíz de que esto fue creciendo, busqué una agencia y trabajo con una agencia, que ellos, por ejemplo, me proponen el hecho de hacer algo virtual y yo quiero algo presencial, ¿no? Y antes de despedirnos quería dejar ese mensaje que nosotros como personas, tenemos que tener nuestras metas bien claras, ¿no? Que probablemente haya mucha gente que nos quiera, mucha gente que no nos quiera y que nos van a aportar para bien o para mal, pero nadie mejor que tú mismo para conocerte, para saber qué es lo que quieres para tu vida, ¿no? Entonces yo sueño con algo presencial porque yo soy un personaje virtual, no tengo el contacto con las personas. Claro. Y si tuviera un primer show, quiero que sea un show presencial en el cual pueda sentir el tacto y la respuesta y la risa real de la gente, ¿no? Y no leer un jajaja virtual. Entonces, ese es mi sueño, un Qué lindo. show presencial que esperemos que se pueda a fin de año o quizá para el Día de la Madre el próximo año. Mira, me lo has dicho y hasta a mí me ha hecho ilusión hacer ese jajaja en el mundo físico. Álvaro, ya no tenemos más tiempo, debemos despedirnos, pero no sé si tu mami esté por ahí como para mandarle saluditos, para que nos despida también. Hola Mirta, hija, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, señora, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida a Todo Tecno. Tal, hija, escúchame. El Álvaro está bien ocupadito, ya no me lo estés interrumpiendo. Por favor, hija, te lo pido, por favor. Ya, muchas gracias por la entrevista. La Sí, próxima me tienes que llamar a mí. A ese chico Sí. no. No, yo entiendo que a esta hora Álvaro también tiene que ayudar en casa. Muchísimas gracias. Un beso para usted. Gracias, hija. Gracias, chao. Que me sigan en el TikTok. Y no nos queda tiempo para más. Es momento de cerrar sesión aquí en Todo Tecno. No sin antes agradecerle a aquellos que nos siguen en redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook y también en Instagram como Todo Tecno. Y no olviden algo muy importante. Nos vamos siempre con doble mascarilla. Chao.